Marketing Online, episodio 597, edición de verano. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un jueves más a Marketing Online, el programa, el podcast en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del marketing digital, del marketing en internet, del marketing 2.0, del inbound marketing, del marketing de redes, del marketing de da igual como le quieras llamar, porque señores, esto es Marketing Online, si es que no tiene más. Llevamos ya 597 programas, estamos a 3 programas de los 600, casi nada. Este jueves 25 de agosto del 2016, programa que vamos a dedicar a los amantes, a los fanboys y a los seguidores de Apple. ¿Por qué? Bueno, porque hoy es jueves y como tal tenemos un invitado, y este invitado tiene mucho que decir, mucho que hablar, nunca mejor dicho, sobre el mundillo de Apple. Pero antes, como siempre, voy a ir rápido, pero os tengo que decir que en boluda.com/cursos tenéis todos esos videotutoriales guiados paso a paso, a tiempo real, de marketing online, desarrollo web y todas aquellas habilidades que necesitáis, bueno, pues para ser mejores profesionales, para conseguir quizás ese trabajo que os piden no sé qué, o directamente para aprender. Pues ahí lo tenéis diseño, tenéis maquetación, tenéis, programación, copywriting, herramientas de productividad, de todo. Echadle un vistazo, que está muy bien, boluda.com/cursos. Hoy, al ser jueves, tenéis a Alex, el profesor de diseño, que nos va a explicar cómo exportar todo lo que ha hecho. El tríptico, el presupuesto, la revista, todo lo que ha hecho. Hoy vamos a ver cómo exportarlo y cómo exportarlo para formato digital, para formato papel, etcétera, ¿de acuerdo? Muy bien, y ahora sí, venga, va, sin más dilación, vamos a dar paso al invitado, porque es un invitado que me lo quiero muchísimo, que tengo muchas ganas de oírlo. Él es ni más ni menos que, la voz del podcasting en España. Él es el gran, incomparable, inconfundible Emilio Cano, alias Emilcar. Emilio, muy buenos días. Muy buenos días, Joan, y buenos días a toda tu audiencia. Muy bien, estoy muy contento de tenerte aquí, me hace mucha ilusión, por muchas cosas, porque te tengo mucho cariño, porque eras de los primeros con los que hablé cuando entré en el mundillo del podcasting, ahí en las JPod de Barcelona, porque tienes una barba frondosa, que quieras que no, esto también hace ilusión, tener un amigo muy barbudo, siempre puedes decir, este es amigo mío, ¿no? Y esto te da un estatus. Y sobre todo porque he conseguido que te vengas aquí a hacer de profe en boluda.com, o sea que me hace una ilusión tremenda. Pues sí, a mí también me hace muchísima ilusión porque, bueno, en definitiva, me planteas retos, siempre lo has hecho desde que nos conocemos. Cierto. Estar cerca de ti, como bien saben los oyentes, es peligroso porque haces pensar, haces plantearte cosas y además no puedes escapar de Boluda. Debemos de hacer una camiseta con esto, porque si decides, bueno, voy a relajarme, voy a leer un poco, entonces sale el libro ahí en el Kindle y estás en todas partes y bueno, pues hay veces que es mejor dejarse arrastrar y no resistirse, porque la resistencia es fútil en ocasiones. Pues sí, muchas gracias. La verdad es que sí, que en ocasiones no vale la pena resistirse a estas cosas. En fin, en todo caso, encantado de tenerte aquí en el Bungalow, en esta edición de verano. O sea que sabéis lo que toca. ¿Qué quieres tomar? Venga, vamos a abrir la nevera. ¿Qué te apetece? ¿Algo fresquito? Sí, yo con un zumito de piña. Estupendo. Echando el zumito. Soy goloso. Sí, muy bien. Y el zumo de piña además es de los zumos que tiene un sabor más natural y es muy refrescante en verano. Pues sí, la verdad es que sí. Mira, ya sabes qué, me voy a servir un té helado, que soy muy de tés. Ahí lo tenemos. Bueno, como los oyentes ven, te conozco ya bastante, tú a mí también, pero quizás alguien, dúdolo, pero quizás alguien no conoce la voz del podcasting en España, que es la tuya. O sea que para los que se acaban de conectar o acaban de aterrizar en el planeta o estaban hibernando en los últimos 7 o 8 años que llevas haciendo podcasting, cuéntanos quién eres y a qué te dedicas. Bueno, pues como ya has dicho, me llamo Emilio Cano, mi seudónimo en la red es Emilcar desde hace mucho tiempo y yo llegué a Internet, por así decirlo, hablando sobre una de las cosas que más me gusta, que es el mundo de Apple. Empecé con un blog, de ahí me pasé a un podcast y empecé a crecer en el tema del podcasting hasta empezar a hacer varios programas y finalmente consolidarlos todos en una red de podcast que ahora llamamos Emilcar FM y que he estado ampliando durante el último año y medio para que no solo tuviera podcasts realizados por mí, en este caso Emilcar Daily, mi podcast diario de tecnología, o Ars Música, mi podcast sobre música renacentista, Still Lost, mi podcast sobre la serie Perdidos, sino que he ido incorporando pues
otros programas donde tengo colaboradores o directamente que están hechos por otros podcasters Muy bien. he fichado, digamos, podcasts que ya estaban en marcha o podcasts que, digamos, he fichado al podcaster para que me hiciera algo desde dentro de mi red. Algunos otros se han ofrecido directamente antes de sacar su episodio 1 y ahí, bueno, pues he formado una caterva de 13 programas de momento. Muy bien. Esperamos tener más ahora en septiembre, que, bueno, pues creo que es muy diversa, que lejos de estar centrada en la tecnología, como era en el inicio, pues ahora ofrece temas muy diversos y creo que eso puede atraer muchos oyentes nuevos. No ya oyentes nuevos para mí, sino oyentes nuevos para el podcasting. Gente que no escuchaba podcast y que ahora al ver que hay programas sobre temas concretos, pues se anima y bueno, pues de esos podcasts puede pasar a otros y así todos salimos ganando. Me recuerda un poco lo que estoy haciendo con los cursos y el fichaje de profesores y tal, pero tú en este caso creando una red de podcasts y fichando, porque claro, es lo que decíamos, tú vas a poder hacer unos cuantos podcasts pero con un límite, porque tú tienes tus horas y además trabajas y diriges en una orquesta y bueno, haces de todo, ¿no? Pero claro, hay un momento en el cual dices, tengo que tirar de más gente, tengo que buscar podcasters, algunos lo que dices tú, se han ofrecido, algunos los has encontrado, o sea que me parece estupendo y veo que ahí hay un futuro muy interesante. Entonces, la pregunta que te quiero hacer es, ¿puede uno ganarse la vida haciendo podcast? ¿Qué salidas profesionales hay? ¿O a quién le podría interesar esto? Porque claro, esto puede ser para uno mismo, para hacerse su podcast, o incluso para hacer podcast para otros, ¿no? Sea una cosa o la otra, ¿ves alguna posible vía de monetización de todo esto? Tú que estás aquí de los pioneros monetizando todo esto. Sí, hay muchas y tú mismo lo llevas recomendando desde hace mucho tiempo a tus oyentes que hagan un podcast, porque el podcast tiene muchas facetas de monetización. Ninguna es fácil, ¿eh? Estamos en un mercado en concreto en el que yo me muevo aquí en España, que es difícil para algunas cosas, pero nada se consigue sin trabajar, evidentemente, ¿no? Hay que poner mucho esfuerzo. El podcasting tiene dos formas de monetización básicas. Una es el podcast en sí, que ese sea el producto, y otra es que el podcast sea un medio para difundir tu producto. Un ejemplo de este segundo caso es el podcast en el que estamos, ¿no? Tu podcast sobre marketing online, que nos llama a suscribirnos a tus cursos y, bueno, a otras actividades, a seguirte en todo tipo de iniciativas. Tú no estás ganando dinero con el podcast, nadie te paga por cada episodio, no estamos suscritos a tu podcast, pero a través de tu podcast generas confianza en tus habilidades respecto al marketing online y seguimos todas tus iniciativas. La otra posibilidad es el podcast en sí, insisto, como producto. Se puede hacer de dos maneras. Puedes cobrar a la gente por estar suscrita al podcast, por episodios concretos, o puedes buscar patrocinadores, es decir, empresas o servicios que pongan anuncios en tu podcast. Este mercado está en España muy verde. No somos muchos los podcasts que estamos consiguiendo patrocinadores y tampoco los tenemos de manera, digamos, asidua y recurrente como los podcasts norteamericanos, por ejemplo, que tienen patrocinadores sin problemas en cada episodio y tal, pero es otra forma de hacerlo. Conforme hablo, pues se me ocurre lo que tú has comentado, una tercera vía de monetización, que es la producción, ¿no? Es decir, hacer podcasts para otras personas, porque tú, por ejemplo, eres capaz de hacer tu podcast mediante el cual vuelcas tus conocimientos y de esa manera pues puedes promocionar tus cursos. Pero podría ser alguien que tiene un producto que promocionar, pero no es capaz o no tiene tiempo o ganas de la parte, digamos, más trabajosa del podcast, que es la edición. Porque encender el micrófono y hablar de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona, es una cosa inmediata, natural. Coger luego el MP3, filtrarlo con el ruido de paso alto, limpiarle el ruido del perro del vecino, el feed, madre mía, subirlo a iTunes, las descargas, la carátula, las notas del programa, todo eso, pues no es una cosa, técnicamente no es complicado, pero es una cosa que hay gente que puede decir, mira, no, yo lo siento, yo estoy aquí para hablar de lo mío, para hablar de lo que sé y necesito que alguien me haga todo esto. Y hay muchas vías, se pueden hacer podcasts para este tipo de profesionales, se pueden hacer podcasts para empresas, que las empresas difundan entre sus trabajadores, pues para comunicaciones internas, noticias de la empresa, que los trabajadores sean los primeros en enterarse de los acuerdos que se firman, cualquier tipo de historia, formación, incluso, mira, por ejemplo, Telefónica, Movistar, como la quieras llamar, tiene varios podcasts internos. No lo sabía, ignoraba eso. Sí. Tiene varios podcasts pues, de todo lo que yo he dicho, de formación y además a distintos niveles. Es decir, no todos los trabajadores escuchan o tienen acceso a todos los podcasts. Es una cosa muy interesante y ahí alguien capaz de producir podcasts
de producirlos seriamente y de producirlos con un corte profesional, pues puede encontrar una vía de monetización también. O sea que tenemos 3 vías: el podcast en sí como producto, el podcast como medio de vender o de transmitir tus otros productos o proyectos, y es producir podcast para terceros con cualquiera de las 2 intenciones anteriores. Pues mira, está muy bien lo que comentas, es súper bien resumido. Vamos, has hecho una magistral en 2 minutos, o sea que muy bien, muy bien. ¿Ves cómo estoy muy contento de haberte fichado de profe? Y de eso hablamos ahora, de que entras como profesor. ¿Profesor de qué? Profesor de Apple. ¿Por qué de Apple? Porque si alguien te conoce en los podcasts, saben que tú eres la voz de Apple en el mundo del podcasting español, ¿eh? Yo creo que fue de lo primero que hablaste, ¿no? Quizás en el primer podcast, de lo primero que hablaste fue Apple, ¿o tuviste algo antes de hablar del mundo de la manzana mordida? Es curioso porque todas las iniciativas digitales, digamos, por así decirlo, que llevo a cabo, pasan primero por el filtro del coro, de Ars Música, que es vale. filtro. El coro, sí, cualquier experimento. Mira, mi primer podcast fue el podcast de la música. Muy bien. Mi primer libro de iBooks fue un programa de mano para un concierto de Ars Música. Mi primera página web fue la página web de Ars Música. Entonces es una cosa un poco extraña, pero por ahí pasa todo. Pero sí, mi primer podcast, digamos, conocido y tal, fue el podcast que llevaba mi nombre, Emilcar Podcast, un podcast que terminó hace un par de años. Sí, cierto. Y era un podcast, digamos, que centrado en el mundo Apple, y lo terminé porque no terminaba de dar con el formato, que es una cosa que cuesta, y decidí, pues eso, eliminarlo y crear en su lugar un podcast más explícito como es Proyecto Macintosh, que es un programa en el que hablamos exclusivamente del Mac, ¿no? Del Mac y de Mac OS. Luego aparte tengo Emilcar Daily, que es un programa centrado en tecnología en general, pero evidentemente la cabra tira al monte y cojeo sobre todo por la parte de iOS, ¿no? Del iPhone, el iPad y todo esto. Pero sí, efectivamente, el Mac es lo que más me gusta, es mi especialidad, por así decirlo, y es donde tengo un montón de conocimientos que estoy deseando poner en común con todos los suscriptores de boluda.com. Lo veo estupendo. Entonces, claro, cuando te comenté el tema y estuvimos pensando, venga, va, profesor de Apple, vale, está bien, está genial, ¿qué vamos a hacer? ¿Con qué curso vamos a empezar? Claro, pensamos, claro, de Apple se pueden hacer muchos cursos, pero claro, por lógica y porque es precisamente lo que más experiencia tienes, pensamos, ¿y si hacemos un curso de podcasting con Apple? En este caso con Mac, fue perfecto, fue la idea, cuadró todo, y el curso que estoy siguiendo a medida que me vas pasando clases y tal, lo veo magnífico, estoy contentísimo. Cuéntanos, ¿qué es lo que vamos a aprender si alguien se anima a hacer este curso de podcasting en Mac? A ver, ¿qué es lo que hay? Pues mira, lo que vamos a aprender en este curso es toda la parte puramente técnica, ¿no? La que he comentado antes, que puede en un momento dado tirarnos más para atrás. Y estamos intentando centrar el curso en herramientas que estén en tu Mac, ¿vale? Hay muchas herramientas de grabación, por ejemplo, dentro de boluda.com tenemos tu propio curso de podcasting, tú usas Audacity, hay otras muchas herramientas, pero no he querido, digamos, que la gente se disperse, sino que con las herramientas, con las aplicaciones que hay en el propio Mac, sean capaces de crear el podcast, digamos, hasta tener ese archivo MP3 final ya listo, con un lazo puesto para consumir. En ese sentido, pues evidentemente a todos nos viene a la cabeza, los que tenemos un Mac, GarageBand, que es la aplicación gratuita que viene con nuestros Macs, está destinada a la creación de audio en general, de música, y también podemos usar para podcast. También vamos a usar QuickTime, que no es solo un reproductor, e incluso en un momento dado vamos a utilizar la propia aplicación de iTunes, que nos va a servir para aprender más sobre ese archivo que acabamos de crear y para darle cierto contenido. No va a ser solo el proceso de grabación y edición, sino que va a ser muchísimo más. Quiero decir, aunque intento evitar la parte creativa en el programa, en el curso, porque no se trata de eso, pero es imposible explicar la parte técnica sin que haya cierta influencia de la parte creativa, ¿no? Y bueno, todo eso ya lo vamos explicando en el curso, vamos poniendo un poco los puntos sobre las IES, explicando todo como muy paso a paso, y aunque GarageBand tiene limitadas algunas características de edición para podcast, pero vais a aprender a sacarle todo el jugo que se le puede sacar a esa aplicación y a hacer cosas que
al saber un poco cómo funciona, al principio os parecería increíble, pero con un poco de imaginación se le puede exprimir mucho. Yo estoy haciendo el curso a medida que me vas pasando clases y tal, y vamos comentando la jugada, y estoy aprendiendo mucho, es una pasada. Y es curioso porque, claro, yo mi forma de hacer podcasting me la he hecho a mi forma, pero es curioso porque veo muchos paralelismos en la preparación del guión, porque también tocas estos temas y tal, que, bueno, pues que hemos llegado a la misma forma de actuar, con lo que es muy divertido ver ahora cómo lo haces tú y cómo lo hacía yo, y bueno, pues de ahí llegar a un mix para todos aprender, o sea que estupendo, lo veo muy bien, muy bien. Pues nada, Emilio, ya está, hasta aquí el programa, sí. Y ahora si te parece, pues nos vamos aquí que tenemos la playita cerquita, vamos a dar un paseo porque esto es relax total, ¿de acuerdo? Muy para bien. acabar, Emilio, ¿dónde te podemos encontrar? Redes sociales, páginas web, todas estas cosas que si lo puedes centralizar en una y además sea fácil de decir por antena, pues estupendo. Efectivamente, es emilcar.fm. Ahí tenéis todos mis programas y toda la forma de contactar conmigo. Genial, ¿tendrás algún Twitter así de fácil también? Emilcar. Estupendo, ya está, es así ¿Sí? de fácil. Vale. Pues nada, señores, aquí os dejo en el bungalow, si queréis añadiros a dar el paseíto, pues aquí estamos. Y bueno, ya lo sabéis, si queréis que Emilio haga algún curso en concreto de Apple, de algo específico, pues nos lo decís y estaremos encantados de la vida, ¿de acuerdo? Y ya lo sabéis, pues muchas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta en iVoox, por vuestros comentarios y por estar ahí al otro lado, aunque sean días calurosos de agosto. Señores, nos escuchamos mañana a las 7:07 como siempre, con un nuevo concepto, alguna nueva herramienta, alguna nueva app de marketing online que seguro que os va a encantar. Hasta entonces, muy buenos días.